Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mateo Herrera y mi grupo está conformado por Naidu, Camila Díaz, Cristian Mauricio Hernández, Santiago Ortiz y mi persona. En el día de hoy les vamos a exponer los rayos X y para comenzar les voy a definir o exponer un poco de la historia de esto. Eh, el físico alemán Wilhelm Conrad descubrió los rayos X en 1895 mientras investigaba la fluorescencia violeta que producían los rayos catódicos. Los llamó rayos incógnita o rayos X porque no sabía qué eran, solo que eran generados por los rayos catódicos al chocar contra ciertos materiales. Determinó que los rayos creaban una radiación muy penetrante pero invisible, que atravesaba grandes espesores de papel e incluso metales poco densos. A continuación le vamos a compartir un poco de la definición de esto. Siguiente. En cuanto a la definición, pues los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza de las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos UV y los rayos gamma, que pues ya los conocemos. Los rayos surgen de fenómenos extranucleares a nivel de la órbita electrónica, fundamentalmente producidos por desaceleración de electrones. Los rayos X además son una radiación ionizante porque al interactuar con la materia producen la ionización de los átomos de la misma, es decir, originan cargas, partículas cargadas, que son los que conocemos como iones. Siguiente. Para conocer un poquito de cómo se producen, lo principal es que es una carga acelerada que emite radiación electromagnética y de este modo el choque produce un espectro continuo de rayos X a partir de cierta longitud de onda mínima dependiente de la energía de los electrones. Los rayos X se pueden observar cuando un haz de electrones muy energéticos se desaceleran al chocar con un blanco metálico. Lo otro que podemos deducir de esto es que la radiación producida por los rayos X se denomina radiación de frenado. Además, los átomos del material metálico emiten rayos X monocromáticos, lo que se conoce como línea de emisión característica del material. Otra fuente de rayos X es la radiación sincrotrón emitida en aceleración de partículas. Bueno, como tal, la energía máxima de los electrones y en consecuencia los máximos espectros dependen directamente de la diferencia del potencial aplicado entre ánodo y cátodo. Si se observa el espectro de rayos X, se verá que existe una longitud de onda mínima. Entonces, eso está definido por la siguiente ecuación, donde la energía máxima será igual a HB, que H en este caso será la constante de Planck, B será la frecuencia de onda electromagnética y C es la velocidad de la luz. Entonces, la energía máxima será igual a HB máximo, que será igual también a HC sobre la longitud de onda mínima. Siguiente. En esta imagen, pues, básicamente mostramos cómo se producen y es pues porque los cátodos inducen a los ánodos a proyectar una imagen de rayos X. Siguiente. Bueno, antes de continuar con el concepto de rayos X, debemos tener unos preconceptos claros antes para entender bien este fenómeno. El primero de ellos es el principio de la dualidad. Antes se creía que la electricidad y el magnetismo eran dos conceptos, dos cosas totalmente diferentes. Al pasar los años y las investigaciones, se dio por hecho que la electricidad y el magnetismo eran caras de una misma moneda, creando así el electromagnetismo. A partir de ello también se crea una dualidad onda-corpúsculo, también llamada dualidad onda-partícula, en donde se resuelve una paradoja anteriormente planteada y
pues se llega a la conclusión de que las ondas se pueden comportar como partículas y las partículas como ondas. El segundo concepto que tenemos que tener claro es la acción a distancia. Para ello es importante tener en cuenta que la fuerza que se da en los rayos X es la fuerza electromagnética. Existen 4 tipos de fuerza: la fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria. Pero en este caso vamos a hablar sobre la fuerza electromagnética. Entonces, la fuerza electromagnética hace referencia que dos partículas que están cargadas, existe una interacción entre estas dos, ¿cierto? Y se envía un fotón de una partícula a la otra. Entonces, esta fuerza electromagnética se ejerce únicamente cuando hay dos partículas cargadas. La fuerza electromagnética es la responsable de que la acción a distancia exista entre ambas. Y el último y tercero, siguiente concepto que debemos tener en cuenta, siguiente, Santi, es los choques elásticos e inelásticos. Como sabemos, en la física existen diversas magnitudes que se mantienen constantes o variantes dependiendo del fenómeno. Y también sabemos que la energía cinética es aquella que se encarga de es la magnitud de del movimiento de las masas. Entonces, en estos rayos X, la energía cinética puede comportarse tanto constante como variante. Esto se muestra en los choques elásticos y los choques inelásticos. En un choque inelástico, la fuerza cinética se mantiene constante, porque el resultado de la sumatoria a los dos lados del igual de las energías cinéticas es igual. Cosa contraria que pasa cuando existe un choque inelástico, en donde la sumatoria de de las 4 energías cinéticas que interactúan es diferente. Aquí en la imagen podemos ver claramente el ejemplo, en donde vemos que en el choque elástico se cumple que la energía cinética 1 más la energía cinética 2 es igual a la energía cinética 3 más la energía cinética 4. Por el contrario, el choque inelástico, donde la energía cinética es variante, se nota que la energía 1 más la energía cinética 2 son diferentes a la energía cinética 3 más la energía cinética 4. Siguiente. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las propiedades de los rayos X. Entonces tenemos que los rayos X tienen una serie de propiedades que son poder penetrante, y esto significa que atraviesan la materia. La capacidad de penetración es tanto mayor cuanto mayor es el kilovoltaje. Cuanto más baja es la densidad de la materia y cuanto menor es el número atómico medido de dicha materia atravesada. También tenemos el efecto biológico, que es la radiación se atenúa al atravesar la materia, lo que significa que parte de ella es absorbida, produciendo lesiones en los organismos vivos. También tenemos el efecto luminiscente, que dice que producen fluorescencia en ciertas sustancias llamadas fósforos. Eh, Tenemos el efecto fotográfico, que impresionan y producen imágenes sobre las películas fotográficas. Y por último, el efecto ionizante, que puede ionizar los gases. Todas estas propiedades se desarrollan ampliamente en los distintos temas del presente temario de oposiciones. Cabe aquí señalar resumidas para tenerlas en conjunto. Pauselo, Cris, porfa. ¿Lo pausó? Ya. Y ahora les voy a hablar acerca del espectro. Entonces, en el espectro tenemos espectro continuo, que nos dice que el tubo de rayos X está conformado por dos electrodos, cátodo y ánodo, una fuente de electrodos, cátodo caliente y un blanco. Los electrones se aceleran mediante una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. La radiación está producida justo en la zona de impacto de los electrones y se emiten en todas las direcciones. La energía adquirida por los electrones va a estar determinada por el voltaje aplicado entre los electrodos, como la velocidad del electrón puede alcanzar velocidad de hasta 1/3. Debemos considerar efectos relativistas de tal manera que, y pues aquí tenemos la ecuación que nos indica esto.
Entonces tenemos que los diferentes electrones no chocan con el blanco de igual manera. Así que este puede ceder su energía en una o varias colisiones, produciendo un espectro continuo. Entonces tenemos que la energía del fotón emitido por conservación de la energía y tomando las postuladas de Planck es, entonces tenemos esta fórmula de H por B, donde K y K' es la energía del electrón y antes y después de la colisión respectivamente. El punto de corte con el eje X de la gráfica de espectro continuo es la longitud de onda mínima que alcanza un electrón al ser acelerado a un voltaje determinado. Esto se puede explicar desde el punto de vista que los electrones chocan y entregan toda su energía. Ahora les vamos a hablar sobre el espectro característico, que sería el segundo espectro. Entonces tenemos que cuando los electrodos que son acelerados en el tubo de rayos X poseen cierta energía crítica, pueden pasar cerca de una subcapa interna de los átomos que componen el blanco, debido a la energía que recibe el electrón. Esto puede escapar del átomo, dejando el átomo en un estado supremamente excitado. Eventualmente, el átomo regresará a su estado de equilibrio, emitiendo un conjunto de fotones de alta frecuencia, que corresponde al espectro de la línea de rayos X. Este indiscutiblemente va a depender de la composición del material en el cual inicia el haz de rayos X. Para el molibdeno, la gráfica del espectro continuo muestra dos picos correspondientes a la serie K del espectro de las líneas, estas superpuestas con el espectro continuo. Entonces tenemos que la intensidad de la línea depende de la diferencia del voltaje aplicado en B y el voltaje necesario para la excitación, que sería B'. A la correspondiente línea y a esta dada por la siguiente fórmula, que es la que vemos en pantalla, donde N y B son constantes e I es el número de electrones por unidad de tiempo. Pausa. Bueno, el funcionamiento de los rayos X es interesante. Primero que todo, los rayos X se generan en un tubo de vidrio que tiene un vacío muy alto y además se le aplica una diferencia potencial de entre 50 y 150 kilovoltios entre los polos positivos y los polos negativos. Entonces, para que se produzca la emisión de electrones, es necesario calentar el cátodo. Este cátodo es el polo negativo y comenta qué es lo que pasa en cada uno de los extremos. Entonces, si se aumenta el miliamperaje, será mayor la cantidad de electrones emitidos y los electrones que se encuentran atraídos por un campo positivo, o sea, por el ánodo, llevan una diferencia potencial mucho más alta. Y finalmente los electrones se dirigen hacia el ánodo. También se denomina blanco, sin chocar en su trayectoria con partículas de polvo o aire, y que el tubo se encuentra con un alto vacío. En la energía que transportan básicamente de dos formas, por interacciones con los electrones corticales y por interacciones con los núcleos. ¿Qué es lo que pasa con los rayos X? Entonces, por ejemplo, cuando usted le van a tomar una radiografía, ¿qué es lo que pasa? Los electrones se desplazan y digamos, todo eso que ustedes ven negro son electrones muertos. Pero como esos electrones no traspasan, por decirlo así, sus huesos, entonces ahí se ve ese espacio en blanco, que sería como tal la radiografía, que se compone entonces entre electrones muertos y espacios por donde no pasa el electrón. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de la interacción de los rayos X con la materia. Cuando los rayos X interactúan con la materia, estos pueden ser en parte absorbidos y en parte transmitidos. Esta característica es aprovechada en medicina al realizar radiografías. La absorción de rayos X va a depender de la distancia que estos atraviesan y de su intensidad. Entonces tenemos la siguiente fórmula donde μ sobre ρ es característico del material e independiente del estado físico. μ es el coeficiente lineal de absorción y ρ es la densidad del material. Entonces, si un material está compuesto de diferentes elementos, el coeficiente de absorción básico μ sobre ρ es aditivo.
Ahora les vamos a hablar acerca de las aplicaciones de los rayos X en la cotidianidad. Bueno, algunas aplicaciones que se están dando actualmente son, o sea, se está aplicando actualmente los rayos X para todo, tanto para armas como para seguridad, hasta para arte. Entonces, por ejemplo, en Manchester hay un escáner de rayos X en los aeropuertos para el control de los pasajeros, en donde se puede ver si tienen armas, si llevan drogas, entre otras cosas. Adicional a eso, también hay una cristalografía de rayos X, donde se pueden ver los procesos genéticos que ocurren dentro de cada célula del organismo. También hay telescopios de rayos X y una técnica que mide en solo unos cuantos milisegundos la contaminación en el suelo y en el agua. Esto nos sirve pues para el medio ambiente. Y para las armas, algunos cascos están incorporando rayos X y permiten que sus pilotos puedan ver a través de las paredes del avión. Además de esto, la fluorescencia de rayos X para descubrir textos escritos por el científico matemático griego Arquímedes. Otras aplicaciones también son en la medicina. Desde que se descubrieron los rayos X, estos permiten captar estructuras óseas que se han desarrollado con la tecnología y pues su uso con la medicina. La radiología es la especialidad médica que emplea la radiografía como ayuda en el diagnóstico médico en la práctica y pues el uso más extendido de los rayos X. Utilizando cristalografía de rayos X, científicos de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos obtuvieron hace unos meses la primera imagen de los procesos genéticos que ocurren dentro de cada célula del organismo. Bueno, compañeros, espero que les haya quedado claro el tema de rayos X y muchísimas gracias.